queridos, amados hermanos de la Iglesia de Dios en México. Damos muchas gracias a Dios porque el día de ayer iniciamos nuestra semana de educación y discipulado 2024. Estamos muy contentos y damos la bienvenida a toda la iglesia en la nación. Amados maestros de la iglesia local, pastores de distritos, supervisores, bienvenidos, qué gusto que nos acompañen en este día. Estamos muy contentos porque el día de ayer iniciamos este tiempo y el Señor bendijo grandemente nuestro corazón. Qué gusto a aquellos que nos acompañaron el día de ayer, pero también el día de hoy. Este día también es un día muy especial porque continuamos con este tiempo, continuamos con estos momentos que Dios nos regala, ¿verdad? De poder aprender, de escuchar palabra del Señor a través de nuestros distintos invitados y queremos dar gracias a Dios por eso. Bienvenidos cada uno de ustedes. Estamos viendo que varios ya se están conectando y damos gracias a Dios por eso. Qué bueno que te diste un tiempo para acompañarnos. Te quiero invitar a que agarres un cafecito o agarres tu botella de agua, a que agarres también tu cuaderno, una pluma, porque seguramente Dios nos va a hablar en este día. Dios va a hablar a tu corazón y quiero invitarte a que dispongas, precisamente a que dispongas tu mente, tu corazón a recibir una palabra del Señor, una palabra que nos renueva. Este es el lema de esta semana de educación y discipulado, renovados. Y creemos que el Señor quiere renovar nuestra vida y lo va a hacer a través de nuestro entendimiento. Y por supuesto que para ser renovados es importante la educación, porque sin educación no hay transformación. Así es que te quiero invitar a que tomemos un tiempo para dar gracias al Señor y para decirle que hable a nuestra vida y tener un corazón receptivo a lo que Él tiene para nosotros en esta tarde. Oramos al Señor. Padre, te queremos dar muchas gracias porque esta semana de educación sabemos, creemos y ya lo hemos empezado a experimentar, ha sido de bendición para nosotros. El día de ayer que escuchábamos esa palabra desafiante de ir hacia una transformación llenos de tu Espíritu Santo, a ser llenos para impactar y hacer esta transformación, este impacto en nuestra sociedad, desafió nuestra vida, habló a nuestro corazón y que esto se haya quedado en nuestro ser. El día de hoy también creemos que tú tienes algo especial para nosotros y queremos abrir nuestro corazón a ti, que tu Espíritu Santo a través de la ponencia del día de hoy hable a nuestra vida, que nuestros oídos estén receptivos, que nuestro corazón esté abierto para recibir esta palabra, que seamos nutridos por tu Espíritu Santo, que seamos dirigidos en este tiempo. Oramos, Señor, por el ponente de este día. Te pedimos que lo bendigas, te pedimos, Señor, que tu palabra tú la envíes a él, Señor, y él la comparta con nosotros, que lo que tú has puesto en su corazón, ese corazón apasionado que él tiene, como lo conocemos, Señor, eso se ha transmitido también a nuestro corazón y que nosotros estemos receptivos, que tu Espíritu Santo sea en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios nos dirija en este tiempo y para el día de hoy quiero presentarles al ponente de esta tarde. Es un pastor que ha bendecido, ¿verdad? El Señor ha bendecido a la iglesia a través de su vida. Yo lo conocí tiempo atrás en Obregón. También él estuvo convención allá y queremos darle la bienvenida al pastor Eliezer Bonilla. Él es maestro en divinidades. Le damos la más cordial bienvenida y dele la bienvenida a través de los comentarios y quiero hablarles un poquito de quién es que hace el pastor Eliezer. Él es el pastor principal de la iglesia Vida Abundante en San Antonio, Texas. Es una de las iglesias representativas de las iglesias hispanas en Estados Unidos. Él cuenta con más de 25 años de ministerio. Ha servido también, tanto como pastor, pero también como profesor invitado en diversas escuelas
y actualmente es parte de la Junta Educativa del Seminario Teológico Pentecostal. El pastor Bonilla también ha sido parte del Concilio de los 18 de la Iglesia de Dios y sin lugar a dudas que ha hecho diferentes otras actividades, ¿verdad? Y todo esto lo ha enriquecido y creemos que el Señor le ha permitido pasar y estar en estos lugares para bendecir a su pueblo, como en esta tarde creemos que también es de bendición para nosotros. Así es que, Pastor Eliezer, le damos la bienvenida. Qué gusto tenerlo en este día. Y adelante, este es un tiempo en el que le acompañamos y escuchamos también lo que Dios puso en su corazón para hablar a nuestra vida. Bienvenido. Muchas gracias. Saludos a todos. Espero que podamos tener una conexión fiel en este momento. Espero me estén escuchando, creo que sí. Y yo estoy contento de estar con ustedes en este día, en esta transmisión. Y estoy aquí a mi lado. Tengo mi fiel compañero de la vida, como todos nosotros, ¿verdad? Tenemos a quien nos acompaña de día y de noche, el famoso teléfono que nos ayuda a crear estas conexiones, y algunos de ustedes, ya sea a través de su teléfono, su computadora, en algún lugar están conectados. Bendigo a aquellos que están en algún café por ahí sentaditos, tomándose ese cafecito a la Starbucks. Pues Dios les bendiga. Qué bueno que lo están haciendo. Los que están conectándose en masa, algunos se están conectando, me imagino, y me han dicho que en salones y en edificios, en iglesias, en fin, el milagro de la conexión. Yo creo que eso nos debe seguir fascinando a nosotros y nos debe seguir retando para que nosotros podamos ser excelentes exponentes de este misterio que es la fe, este misterio que Dios nos ha dado a nosotros, esta palabra preciosa que es eterna, esta palabra que ella misma nos lo recuerda. El cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Por lo tanto, el tema que se está discutiendo en estas ponencias, el tema de la educación, el tema de la formación, el tema del discipulado, todo está anclado con el libro sagrado que nosotros conocemos como la Biblia, que para nosotros es nuestro guía, nuestra lámpara, citando al salmista, nuestra lumbrera, nuestro camino, y el que camina en ella no va a tropezar. Así es que ustedes están conectados en esta hora a algo bueno. Estamos conectados a esa fuente preciosa. En el contexto de lo que está en mi corazón, compartir con ustedes a manera quizá de charla, a manera de interacción. Así es que gracias por los comentarios que están haciendo. Algunos de ustedes están reportando. Déjenme yo fijarme aquí. Me gustaría que esta interacción pues sea de 2 días y podemos dialogar y podemos considerar los retos que tenemos delante de nosotros. En lo que me compete a mí, una de las cosas de las cuales yo quiero compartir es este tema de cómo la educación es indispensable para ayudarnos a discernir y hacer realidad los propósitos de Dios. Nos ayuda entonces a discernir y a hacer realidad los propósitos de Dios. Déjenme darles unos ejemplos que para mí han marcado mi vida en estos últimos años. Uno es de mi hija la mediana, cuando ella estaba en la secundaria, y la otra es recientemente de mi esposa, la pastora, mi esposa Dorcas, que me ayuda a dirigir la iglesia. Entonces, 2 declaraciones que yo creo que son muy, muy, muy importantes y en realidad son relevantes para este tema. La primera de ellas es mi hija, porque esto ya tiene años, ella ya es casada, tengo el privilegio de ser abuelo de hijos de ella, así es que soy el abuelo más feliz de esta conexión, ¿verdad? Otros abuelos estarán conectados, pero usted sabe de lo que yo estoy hablando. Todo abuelo va a decir que es el más feliz de la conexión. Pues mi hija, antes de entrar en su juventud, ella en su escuela, nosotros celebramos grupos de conexión, grupos de estudio,
en las escuelas. Y entonces en su escuela, ella y mi hijo mayor participaban de esto, dirigían un estudio bíblico. Ellos estaban tratando de alcanzar a su generación, a sus colegas, a sus amigos de la escuela, y lo hacían a través de estas reuniones. Entonces, nosotros retamos a los jóvenes que tengan su Biblia, no nada más en electrónica, pero hay algo de tener también la Biblia en ese libro, ¿no? Que se puede palpar, que se puede tocar, que se puede hojear y que se puede distinguir. Y eso ocurrió precisamente en una de sus clases. Ella estaba entre asignaciones, creo que la maestra les dio un tiempo de descanso y sacó su Biblia y se puso a leerla. Al lado de ella está un joven, un chico, que la está mirando y la está observando, un compañero de ella de escuela, hasta que él tuvo entonces la confianza, creo que se atrevió, y el valor le hizo hacerle una pregunta y le dice: ¿qué es lo que tienes en tus manos que estás leyendo? Y ella le dice: es una Biblia, a la cual él respondió estas palabras. Dice: de verdad, yo nunca he visto una Biblia. Y hace esta observación y le dice a mi hija: ¿pudiera tocarla? Imagínense. Él le dice a ella: ¿pudiera tocar la Biblia? Y claro, mi hija, muy servicial, le dice: claro, seguro, ¿verdad? Esto no es un libro mágico, es la palabra de Dios, está escrita y la tenemos en páginas, así es que se la entrega. Y cuando él la empieza a hojear, él empieza, pues, la curiosidad, ¿no? Pero él no sabe qué leer, él no sabe para dónde ir en la Biblia, y se la devuelve a ella y le hace una pregunta y le dice: ¿tú me puedes decir dónde dice en la Biblia que Jesús nació? Este joven tenía concepto de que la Biblia habla de Jesús, pero él quería ahora cerciorarse si en verdad en un libro esa historia se encontraba. Mi hija rápidamente busca en su Biblia y le pasa la Biblia, y él entonces puede verificar que Jesús nació. Le devuelve la Biblia y entonces ella, él le dice: ¿pudieras decirme dónde dice la Biblia que Jesús resucitó? Otra vez, ella busca en los evangelios, le pasa la Biblia, él verifica y efectivamente en la Biblia aparece que Jesús nació y que Jesús resucitó. Ahora, el comentario fue sorprendente para ella porque cuando le regresa la Biblia, él le dice: wow, dice, yo pensé que esa historia era como las películas que yo veo en el cine de estos superhéroes. Por cierto, era en aquel tiempo que había salido la película famosa La Pasión del Cristo, que había salido en los cines, y mucha gente fue a ver esa película, pero no podían hacer la conexión que esa película, que esa dramatización, que esa presentación estaba directamente conectada con la historia que la Biblia nos enseña acerca de Jesucristo. Y entonces dice: wow, yo vi esa película y yo pensé que ese hombre que resucitó es como los superhéroes que vemos, ¿verdad? Y usted ve las películas de los superhéroes, cuántas veces los destruyen y cuántas veces se reincorporan. Entonces, en la mente de él, esta película era un mito, una historia, una fantasía, hasta que mi hija le pone en las manos de lo que estamos hablando en estas sesiones, el efecto que tiene cuando alguien puede compartir y verificar por la Biblia que lo que enseña la Biblia es la palabra de Dios y, por qué no decirlo, es la verdad. Nosotros tenemos un gran tesoro entonces en la palabra de Dios. Y en breve nada más les platico la historia de mi esposa. Mi esposa recientemente en una clase que dio, estaba una chica presente y la misma cosa. En otras palabras, pudo haber ocurrido 15 años atrás, como pudo haber ocurrido hace algunas semanas. Esta chica jamás había visto una Biblia. Mi esposa le dio su Biblia, le dice: mira, mija, te voy a regalar mi Biblia para que te la lleves. Yo voy a conseguir una Biblia que hable un poquito más tu lenguaje, más actualizado, para que
tú me traes mi Biblia la próxima semana y yo te entrego una nueva Biblia. El problema que tenemos aquí, hermanos, es que nosotros que somos creyentes, a veces la Biblia la damos por sentado, a veces la Biblia a veces toma un segundo lugar en nuestros quehaceres y a veces nosotros que enseñamos, posiblemente la Biblia también puede tener un segundo lugar y eso es peligroso. En otras palabras, nosotros somos un pueblo de la Biblia, ¿no? Hablaban los reformadores que nosotros somos la gente de sola escritura, donde nosotros decimos es lo que la Biblia enseña, es lo que la Biblia propone, es lo que la Biblia defiende, es lo que la Biblia declara. Y entonces nosotros tomamos eso y hoy en estas conversaciones yo creo que Dios nos está invitando a retomar el tema para que juntos podamos seguir afirmando que la Biblia es la palabra de Dios, que nosotros creemos lo que dice nuestra declaración de fe, que creemos en la inspiración verbal de la Biblia. En otras palabras, que esta palabra proviene de Dios. Y le digo eso porque también estamos nosotros enfrentando los retos de desconocer que existe la Biblia para algunos, como los casos que les he dado, pero por otro lado está este nuevo fenómeno. Yo no sé si usted ya ha oído de ello y si ya ha oído de ello, pues póngalo ahí en los comentarios, porque esto es algo que nosotros tenemos que atender. Estamos en una época donde se está deconstruyendo la fe. Es una nueva modalidad hoy en día y estamos encontrando pastores, estamos encontrando celebridades cristianas, ahí hay una contradicción de términos, pero lo voy a decir, de artistas cristianos, personas que tienen influencia en las redes sociales y aún nuestros propios miembros, las personas con las que usted y yo convivimos diariamente, a quien yo visito, con quien yo comparto durante los tiempos de reunión en la iglesia, que de alguna manera han adoptado una nueva modalidad de considerar la palabra de Dios y llegar a la conclusión que ellos necesitan deconstruir su fe. Y obviamente cuando alguien empieza a deconstruir algo, lo que está proponiendo es que lo que se le ha enseñado, lo que ha aprendido, lo que ha entendido que es veraz, entonces ahora se le abre la puerta para cuestionarlo. Y estamos hablando de que estas personas, si vamos a hablar de la fe cristiana, que muchos están ahora tomando la postura de que han abandonado su fe porque han decidido tomar estos elementos y aplicarlos bajo el microscopio cultural que ahora nos pide que todo es cuestionable, que todo es relativo, que todo es subjetivo, que todo es personal. Y mire lo que esto está causando que las personas empiecen a cuestionar estas prácticas. Voy a usarlo en términos neutros, así es que no lo malinterprete. Estamos hablando de práctica, de tradición, estamos hablando de creencias. Si habláramos de la declaración de fe, aquí cabría la declaración de fe. Alguien tomaría nuestra declaración de fe y la deconstruiría. ¿Por qué no nosotros decimos que creemos en un Dios que existe en tres personas, a saber, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque nosotros afirmamos que la Biblia fue inspirada por Dios. Porque nosotros hablamos de la premilenial segunda venida de Jesús, porque nosotros hablamos de vida eterna para el justo y castigo eterno para el inicuo. Entonces, todas estas cosas en este mover que aún está impactando la iglesia de deconstruir, entonces estamos viendo formación a la inversa. Si estamos hablando en estos temas de transformación, yo diría que lo que hace este proceso es deformación. Se está deformando lo que ya se había formado. Y entonces hay una lucha entre lo que es formación, transformación y deformación.
¿Y dónde caemos nosotros? En otras palabras, el reto para nosotros, si usted es maestro de escuela dominical, si usted es líder local, si usted es pastor de distrito, supervisor a nivel de región o de estado, nosotros estamos ahora frente a estos procesos y gracias a Dios por esta temática que se ha elegido para estos seminarios, porque nosotros todavía creemos en la transformación. Y alguien ponga ahí amén en los comentarios, porque como soy pastor, yo le diría a la iglesia, ¿cuántos dicen amén? Nosotros estamos defendiendo que hay transformación, pero también estamos afirmando que sin la educación, la transformación no va a ocurrir. El que ignora la palabra de Dios no va a venir al pleno conocimiento de la palabra de Dios. El que está dudando de su fe y de nuestra tradición, decirlo de esa manera, de nuestra historia, de nuestro legado, de los sistemas que se han establecido, todo eso gira alrededor de lo que esta deconstrucción de la fe implica. Entonces, déjenme citarles una observación de esto de deconstrucción para dar el segundo paso. Se dice esto, en el fondo, la deconstrucción no es tanto un asunto de evaluación de la teología, sino más bien de abrazar una ideología personal popular donde no hay absolutos, sino verdades relativas. Y entonces el que hacía el comentario dice, a mi modo de ver, es simplemente un cristianismo acomodado a los gustos personales y alejados de toda ortodoxia. Y yo creo que ayer en sus sesiones ustedes estaban hablando de esto, ¿no? De práctica correcta. Entonces, eso es lo que estamos tratando de discernir en estas conversaciones que nosotros tenemos. Entonces, para nosotros poder crear una atmósfera donde espiritualmente, donde teológicamente, donde en la práctica nosotros defendemos que nuestra fe sí es indispensable y que la palabra de Dios es indispensable y que nosotros tenemos que ayudar a otros a discernirla y aun aquellos que están siendo deconstruidos de su formación, a cómo nosotros podemos darle la respuesta para que ellos sigan entendiendo que Dios todavía tiene propósitos para su vida. Si las estadísticas en México son similares a las estadísticas de Estados Unidos, se nos dice acá que el estudiante, cuando termina mayormente la prepa y entra ya a un estudio más profesional, esos son los tiempos cuando abandonan la fe, cuando deconstruyen su fe, cuando dudan de su fe, cuando niegan de su fe, cuando encuentran que su fe no satisface aquello que ellos están buscando. Entonces, yo quiero hacer algunas observaciones. Por ejemplo, quisiera ver que hablemos del contexto de si estamos hablando de la educación y se sobreentiende que es la educación bíblica, que estamos usando la palabra de Dios como nuestra base de enseñanza. Entonces tenemos que poner la educación y el contenido a la par. Y entonces quizá nosotros tengamos que discernir y hacer la pregunta proverbial, ¿verdad? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué sale primero? ¿Es la gallina o el huevo? En mi contexto yo lo pondría de esta manera. Antes de hablar de educación, tenemos que nosotros abrazar, tenemos que nosotros confiar en el contenido. Y pienso yo que el contenido precede a la tarea de la educación. En otras palabras, yo tengo que tener contenido sólido para darme a la tarea de educar. Algo así como Hebreos capítulo 6, cuando Pablo está hablando, o el escritor a los Hebreos, dependiendo donde usted esté, en qué campamento usted se encuentre, está hablándonos y haciendo la pregunta de esos rudimentos de la fe, eso esencial de la fe, eso básico de la fe, si es necesario volver a ese rudimento o tratar de ya crear una plataforma donde buscamos aquello
que nos lleva a la perfección o a la madurez o a la profundidad, hablamos nosotros en términos de estos, de ese conocimiento que nosotros entendemos que es parte de nuestra formación personal. Y claro, nosotros que somos maestros y predicadores, caemos en ese espacio donde queremos ayudar a otros a entender que el contenido es aquello que nos va a dar a nosotros solidez en nuestra tarea de formación y de transformación y reformación. Quizá hubiera incluido ese término hablando de la deformación. También Dios está en el negocio de la reformación a través de su palabra. Ahora, el contenido hace que la tarea entonces se haga indispensable. ¿Por qué? Porque es la palabra la que nos limpia, porque es la palabra la que nos convence, porque es la palabra la que nos transforma, porque es la palabra con P mayúscula, ustedes lo están sobreentendiendo, porque es la palabra la que nos da claridad, porque es la palabra que nos ayuda a navegar estos tiempos en los que estamos viviendo, ya sea pasados o presentes, no importa, y especialmente los tiempos que estaremos encarando. Es la palabra la que nos da ese fundamento sólido. Es esa declaración de Jesús que nos dice, ¿verdad? Sobre esta roca se va a establecer, hablando de él mismo, pero obviamente él es el verbo encarnado, él es la palabra encarnada, y entonces no importa la tormenta que venga, los ataques que vengan, no importa aquellos que caigan en el espejismo de la deconstrucción de la fe. Algunos lo hacen por sinceridad para reencontrarse con Dios, pero otros lo hacen por comodidad, como estábamos describiendo hace unos momentos, por acomodar ya sus tendencias y ya sus ideologías y tratar de hacer que la palabra se ajuste a eso. Nosotros somos entonces portadores de una palabra que clarifica, y esa palabra que clarifica no causa que nosotros tropecemos. Entonces, el contenido es importante porque hace que la tarea se haga indispensable. Ahora, lo indispensable, si lo vamos tomando por elementos, si es indispensable, entonces tenemos que hablar de qué es lo que es indispensable, porque ya que lleguemos a eso que para nosotros es indispensable, y pongámoslo en términos del el evangelio, entonces para nosotros demanda y requiere que nosotros lo transmitamos. Es ahí donde la educación empieza a jugar un papel fuerte e importante en lo que nosotros hacemos a todos los niveles. Puede ser del nivel más elemental o hasta el nivel más elevado de estudio bíblico. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar que lo indispensable va a requerir una transmisión, y ahí es donde yo quiero invitarles a considerar parte del tema de este día que está en mi corazón. ¿Cómo lo podemos transmitir de una manera que pudiera ser de alta fidelidad? Quédese con ese término, de alta fidelidad, y en unos momentos voy a definirlo un poco más. En otras palabras, ¿cómo es que nosotros tomamos ventaja de esta ricura, de estos temas indispensables que tenemos de la palabra de Dios, para que estos puedan anidar en la mente, en el espíritu, en el corazón de aquellos a quienes estamos formando en este proceso, que estamos discipulando, algunos lo dirían, que les estamos enseñando para que sean excelentes maestros, excelentes profesores, excelentes evangelistas, excelentes maestros de niños, excelentes padres de familia, excelentes madres, excelentes hijos. En otras palabras, nos damos a la tarea de una transformación integral. No es nada más el aula
que está en nuestros edificios, donde la gente participa de esta formación, sino que la educación es integral, es en todo momento, en todas partes, siguiendo el modelo de Jesús, en todo momento, en todo lugar, ya sea en el camino, al lado del mar de Galilea, como enfrente del templo. Él está tratando de que los oyentes sean formados por lo que él está proponiéndolos, como obviamente el supremo maestro que él es. Ahora, volvemos a equilibrar este contexto de contenido y educación, porque yo tengo que llegar a una conclusión, porque sin educación no hay transformación. Entonces, hay contenido, amén. Este contenido es indispensable, tiene que ser, pero sin el proceso educativo, entonces la transformación no ocurre. Entonces, al nivel que debe ocurrir, miremoslo en el contexto de cómo estas cosas ocurren. Ustedes que conocen la Biblia, se recordarán que en Hechos capítulo 11 encontramos a la iglesia en el proceso de transformación, y la transformación venía a través de su enseñanza, pero también y su predicación. Habla de cuando los creyentes llegaron a Antioquía, si recordarán el pasaje y la historia en el capítulo 11, verso 26 del libro de los Hechos. Para mí este es un caso clásico de qué ocurre cuando el contenido logra su cometido. Vamos a rimar aquí, ¿no? El contenido logra su cometido, y el cometido era a quién estaban ellos formando en Antioquía. Dice la Biblia que cuando ellos llegaron a Antioquía, se quedaron ahí un año. En el proceso de la educación, la demanda es que uno tiene que invertir tiempo, que esto no ocurre de la noche a la mañana, que es un proceso, porque todos tenemos que pasar por el proceso. Pero también el pasaje nos dice que ellos se dieron a la tarea de enseñar a mucha gente. Segundo elemento de lo que está ocurriendo en Antioquía, porque va a haber un resultado. O sea, el punto mío aquí es que va a haber un resultado. Toda educación que transforma va a tener resultado, va a verse el resultado. Alguien va a poder notarlo y alguien va a poder celebrarlo, como lo vamos a ver en un momento. Dice, los discípulos lo que terminaron haciendo es que ellos provocaron algo en la comunidad de Antioquía al quedarse e invertir tiempo, al enseñar a las masas, por decirlo así, a la gente. Dice que ellos provocaron algo en ellos, porque acuérdense que son los de Antioquía que le dieron el nombre a los del camino, porque acuérdense que fue en Antioquía que los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos, el resultado de un proceso de formación, de educación, de discipulado, que llegue a otros a concluir que quienes están siendo transformados no se autodenominan cristianos. El mundo nos identifica como cristianos. Ellos dicen algo se ha engendrado en ellos. Ya no son ellos, son como Él. ¿Quién es Él? Son como Cristo, son cristianos. Y puede ser de manera despectiva, o puede ser de manera que les honre, pero déjenme decirles, hermanos míos, nosotros como iglesia estamos en esa tarea, que quienes vivan alrededor de tu congregación, si eres pastor, que ellos digan, en ese lugar se reúnen los cristianos, que quienes enseñan en los seminarios y en las escuelas de educativas de nuestra iglesia, que quienes rodeen esos seminarios, la comunidad que rodee esos seminarios, lleguen a una conclusión, que por el efecto del evangelio, ellos puedan decir, ahí se están formando cristianos
que los niños que vuelvan a casa después de una excelente clase de escuela dominical o de estudio bíblico, o quien regrese a su casa después de haberse reunido en un grupo pequeño o en una célula, regresen y alguien digan, tú regresaste viviendo, actuando, hablando, discutiendo, dialogando como cristiano. Esas son las metas de esta educación que transforma. Entonces, ese caso para mí me ayuda a decir qué hacía que estas personas rindieran, qué hizo que en un año un, una comunidad llegara a la conclusión de que en medio de ellos había cristianos. Yo le pongo a esto como un concepto de lo que es la alta fidelidad. Y aquí lo voy a definir en un contexto en términos de lo que es la amplificación de sonido. Todos sabemos lo que es la amplificación de sonido, lo experimentamos en la iglesia, yo lo experimento todos los domingos porque yo uso un micrófono y ese micrófono está conectado a una consola y esa consola tiene todo el alambrado suficiente para subir lo que se está diciendo en ese micrófono a las bocinas para que llenen el espacio del auditorio y aun si abrimos las puertas, llenaría el espacio de la comunidad que nos está escuchando. Entonces, en ese contexto quiero hablarles de alta fidelidad. ¿Cómo es que la educación, si la tomamos como se debe, si la refinamos, si la perfeccionamos, permítanme usar esa palabra, si la usamos de la mejor manera, nosotros vamos a poder rendir un sonido de alta fidelidad? Si recordarán, este concepto de alta fidelidad se hizo famoso a mediados del siglo pasado, cuando ya se estaba usando los aparatos electrónicos para transmitir sonido. ¿Se acuerdan? Antes las, los tocadiscos había que darles cuerda y la amplificación salía a través de un cono a veces. Yo tengo uno aquí, me gustan estas cosas y tengo uno en casa que la bocina es como lo que sería una concha de mar, ¿no? Donde usted ve la curva que hay, pero es de madera. Entonces, arriba se pone el disco, se le pone la aguja y por debajo esa bocina hecha de madera amplifica el sonido, porque no había nada, no estaba todavía el avance electrónico. Bueno, para los 50 ya eso existía, pero la calidad de sonido no era buena. Inclusive a eso se le llamaba baja fidelidad. Baja fidelidad se define de esta manera. Baja fidelidad se define de elementos de calidad que usualmente se pueden considerar como imperfecciones o distorsiones en el contexto de reproducción. Yo quiero que lo aplique esto a nuestra tarea de educar para transformar. Cuando educamos usando este término de baja fidelidad, tarde que temprano algo no se va a comunicar correctamente, algo no se va a percibir o entender correctamente, no se va a asimilar y puede que eso mismo cause confusión, puede que eso mismo cause distorsión, puede que eso mismo lleve a alguien a tener un mal concepto de lo que se le está enseñando. Entonces, existían ya sistemas, pero eran de baja fidelidad. Hasta que entra este nuevo tecnología, vamos a ponerlo de esa manera, y le llamaban alta fidelidad. Y la definición de alta fidelidad me llama mucho a mí la atención, porque yo digo, así yo pienso que estos cristianos de Antioquía reflejaban lo que habían recibido. Ellos expresaban o manifestaban alta fidelidad. En otras palabras, ellos se parecían tanto a Cristo. Ellos se parecían tanto a Cristo que cuando ellos hablaban y se comportaban y convivían y criaban hijos
y laboraban y andaban en su diario quehacer, ellos reflejaban verdaderamente quién es Cristo y quién era Cristo en ellos. La definición de alta fidelidad es así: es la reproducción de sonido con muy poca distorsión, dando un resultado muy similar al original. ¿Oyó esa última frase? Dando un resultado muy similar al original. Entonces, yo le hago la pregunta: imagínese que usted sea un maestro de Biblia en este contexto de alta fidelidad. En otras palabras, usted va a poder enseñar, usted va a poder hacer real los propósitos de Dios en la vida de otros de esta manera, tan similares al original, que la persona no tiene otra opción, no tiene otro remedio que ellos mismos ser transformados por lo que usted les comunicó. Imagínese que nosotros nos demos a esa tarea en un mundo donde está tratando de deconstruir la fe, porque están retando la fe, y en ocasiones puede que ellos entraron en ese proceso, o sea, esas personas, porque lo que ellos recibían era de baja fidelidad, que había distorsión, que había imperfecciones, que temas que para nosotros son esenciales de la Biblia nunca se tocaron, al estilo de la Biblia, ¿no? De Libro de los Hechos. ¿Y en qué bautismo fueron bautizados ustedes? Pues en el bautismo de Juan. ¿No han oído acerca del bautismo con el Espíritu Santo? Entonces su vida es de baja fidelidad. Vamos a hablarles ahora de alta fidelidad. Hay otro bautismo que el Señor nos promete y que el Señor nos da. Y entonces nosotros queremos provocarnos a convertirnos en hombres y mujeres de alta fidelidad, para que nosotros podamos entrar en un proceso de formación personal, pero también tener sistemas, ya sea a través de la educación formal o la educación que nos compete a nosotros, que estamos en el trabajo de iglesia local, donde es a través de líderes laicos que están formando para formar a otros, que nosotros no perdamos de vista que es menester de nosotros tener, tener los elementos suficientes para que reproduzcamos de manera similar al original. Ninguno de nosotros llegaremos todavía a la altura de Cristo, ¿verdad que no? Pero sin embargo, nosotros podemos ir caminando hacia eso. Les cito un pasaje bíblico para ayudarnos en esto, y aquí los que controlan el proceso, ustedes me dicen, creo que tenemos unos cuantos minutos para entrar en la transición de diálogo, si no me equivoco. Entonces, déjenme leerles un pasaje, y el pasaje nos puede ayudar a considerar esto. Cuando Pablo habla acerca de lo que Dios nos da a nosotros, nos dice: ustedes deben ejercer esto a otro nivel, a un nivel de alta fidelidad, como se los he definido, ¿verdad? En otras palabras, dando un resultado muy similar al original. Esto habla en Romanos capítulo 12, cuando está describiendo los dones que Dios nos da, y entre ellos va a estar el don de la educación, el llamado a la educación. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente para que usted lo pueda asimilar. Dice el verso 6 del capítulo 12: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas, no de baja fidelidad, de alta fidelidad. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Alta fidelidad. Si tu don es servir a otros, mire cómo concluye aquí: sírvelos bien, hazlo bien. Si lo vas a hacer, hazlo bien, que sea transformador lo que tú estás haciendo. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con toda generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio.
¿Saben para qué son estos seminarios, estas conexiones? Para que nosotros tomemos nuestras responsabilidades en serio. Y yo veo este bello grupo que está conectado aquí, que tienen esa seriedad. Los felicito. Finalmente dice, y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¿Se fijan? ¿Pueden percibir ahí lo que la Biblia nos dice? Si lo hacemos de esta manera, vamos a rendir a tal grado que la gente va a querer permanecer en la fe y va a querer progresar y crecer en la fe, que es nuestro llamado. Si es que Dios les bendiga, aquí hacemos una pausa con los que nos dirigen y podemos dialogar un poquito. Muchas gracias, Pastor Eliezer. Qué interesante este concepto de alta fidelidad y tomarlo, pasarlo de la fidelidad del sonido a pasarlo a la fidelidad de la educación, ¿verdad? Es muy interesante este concepto que nos permite darnos, entender nuestra responsabilidad al momento de educar, al momento de enseñar dentro de nuestra iglesia local, y que queda claro que sin educación no hay transformación, pero es importante que esa educación sea de alta fidelidad. Bien, vamos a estar en un tiempo, vamos a tener un tiempo de interacción, de diálogo. Aquí hay algunos comentarios. Usted lo comentó hace un momento, es pastor y hubo muchos amenes, ¿verdad? Aunque no dijo que dijeran amén, hubo diferentes amenes. Hay gozo en el corazón de nuestros hermanos, ¿verdad? Asintiendo a la conferencia, a esta ponencia. Y damos gracias a Dios por eso, porque se nota que ha sido y está siendo de bendición. Aquí hay una pregunta que quisiera hacerle, una pregunta que estuvo ahí en los comentarios. Esta pregunta dice: ¿cuáles serían algunos de los obstáculos para que un educador sea de alta fidelidad? La voy a repetir para que la escuchen también nuestros hermanos. ¿Cuáles serían algunos de los obstáculos para que un educador sea de alta fidelidad? Eh, Interesante que aún en el concepto que estamos hablando de sonido, la distorsión en el sonido también es un elemento que se tiene que incluir. Y pienso que esta pregunta gira alrededor de eso. Alguno de los obstáculos muchas veces es que la persona se preparó y quizá logró un nivel de preparación y, y a veces todos caemos en esto, ¿verdad? Que asumimos que ya no necesitamos más, que ya no necesitamos elevar nuestra manera de enseñar al grado de que cómo lo presentamos, el uso de todas las ayudas que pudiéramos tener para que las personas pudieran captar los conceptos, pero también la superación propia, o sea, la superación propia. Yo necesito superarme, mantenerme en una constante espíritu de aprendizaje para que yo mismo no venga a ser el primer obstáculo. Eso sería de la persona, ¿no? La otra sería no estar enterado de cuáles son los ataques del momento que están afectando la vida de los creyentes. Las personas a quienes les ministramos semanalmente están siendo impactados por los retos del momento. Entonces, si la persona no está al tanto de cuáles son los retos del momento, va a carecer, yo diría, un poquito de discernimiento. Entonces, cuando no está ese discernimiento, puede que se convierta en un obstáculo porque, bueno, lo voy a decir ya que estamos en familia. Hay personas que dicen, pues fui a ese lugar o estuve en esa clase y usan el término aburrido, ¿verdad? Dicen, estuvo aburrido, pero no creo necesariamente que a veces ese aburrimiento viene porque la presentación no fue buena o dinámica, sino que no tenía, no era aplicable para su momento, no era aplicable para su realidad. Entonces, cuando no es aplicable a la realidad, el obstáculo va a ser que la persona no lo puede recibir porque pues no me significa nada a mí por lo que yo estoy pasando. Entonces, como maestro,
hay que discernir el tiempo en el que estamos viviendo. Como maestros hay que estar siempre superándonos y como maestros tenemos que hablar a los retos actuales y tratar de dar la mejor respuesta. Excelente, muchas gracias por esa respuesta. Es importante entonces que haya una transformación propia, no quedarnos en cierto nivel que nos permita aprender más y también el que podamos conocer la realidad del que nos oye, de la realidad del discípulo, ¿verdad? Para que esa palabra sea aplicable para su vida. Y continúan también algunos comentarios diciendo que gracias por este tiempo de enseñanza a usted, Pastor Eliezer, por compartir lo que nos ha enseñado el día de hoy. Y hay distintos agradecimientos, también saludos para usted, varios que están saludando. Déjeme decirle, como usted lo comentaba hace un momento, hay algunos de nuestros hermanos, y les mandamos un saludo, por cierto, algunos de nuestros hermanos se reunieron en la iglesia local porque quisieron aprender juntos, quisieron escuchar, ¿verdad? Y les animamos a tener también un tiempo de diálogo en un momento que termine la transmisión. Seguramente que esto queda en nuestro corazón. Algo también que escuchamos durante su ponencia fue el contenido. Tenemos el contenido, tenemos la palabra, una palabra que no cambia y una palabra que transforma, pero escuchamos que es necesario el proceso de educación. Debiéramos entonces poner ojo, ¿verdad? Ser proactivos en los procesos de educación que tenemos en nuestra iglesia local. Bien, queremos darle unos minutos también para que usted nos dirija en este último tiempo algo importante que usted nos quiera compartir, algo que usted quiera compartir a la Iglesia de Dios en México. Gracias, hermano, gracias. Otra vez, aprecio este espacio que me han dado. Yo creo que a manera de conclusión, para conectar las cosas que he estado compartiendo en el contexto de lo que es la alta fidelidad definida en términos del sonido y de la claridad y lo excelente que debe ser. Ahora, ¿cómo nosotros expandimos, cómo nosotros nos damos a la tarea de la expansión? Imagínense, si tenemos un mensaje sólido, si tenemos un mensaje que da vida, si tenemos un mensaje que transforma, ¿cómo nosotros podemos ahora amplificarlo? En el contexto de cobertura, todos entendemos lo que ocurre cuando yo ya no tengo cobertura, ¿verdad? No entra la señal, se cortan las llamadas, el mensaje no se oye claro, comienza uno diciendo, oye, y de repente hace tanto ruido la cosa, y tú dices, no te entendí nada, repite lo que me estás diciendo. Pero cuando hay las barras que usted tiene, le van a indicar qué tan fuerte es la señal. Eso lo entendemos. Mire qué interesante cuando se habla de las antenas que conectan para crear una mejor cobertura y una mejor transmisión más fiel. Le voy a leer la definición de esto. Ahora piense usted con oídos espirituales, con oídos de transformación, con oídos de transmisor. Usted es ese transmisor. Mire lo que dice. Estas antenas que se colocan, si usted las puede ver cuando viaja, ve de repente una antena celular aquí, de repente camino más y ve otra antena celular, y cada una está creando la conexión correcta para que usted nunca pierda la señal. Ese es el punto de la educación, para que usted nunca pierda la señal, para que usted se mantenga firme. Cuando venga la tormenta, usted va a permanecer firme. Cuando vengan maestros que quieran enseñar la comezón de la cultura, usted va a permanecer fiel en la doctrina, ¿no? Entonces, mire lo que dice. Estas antenas están diseñadas para brindar cobertura en una dirección específica. Dice, esta segmentación amplía efectivamente el área de cobertura general y reduce la interferencia de la señal. El enemigo quiere intervenir por todas partes.
El enemigo quiere interferir el mensaje, quiere cancelar que Jesucristo es el Salvador del mundo, que hay otros caminos para Dios, y nosotros tenemos que mantener la firmeza de nuestra fe, sabiendo que solamente Cristo es el Señor y Salvador. Y luego dice esto: a menudo estas antenas están dispuestas en una configuración geométrica, lo que proporciona una cobertura de 360 grados. Imagínese una iglesia con una cobertura de 360 grados, con maestros que son las antenas que comunican el mensaje de verdad, y quienes están recibiendo la señal la están entendiendo claramente, y entonces ellos los transmiten a otros y el mensaje no se pierde. Eso sería un milagro. Bueno, lo declaro, es un milagro. Eso va a continuar. Eso seremos para el 2024, y por qué no hasta que Cristo venga, porque se nos ha legado una gran herencia, una gran doctrina. Mucha gente, ustedes que son líderes de la iglesia, que interactúan con otras denominaciones, la mayoría de aquellos que son de parte de otro movimiento cristiano, cuando miran nuestra declaración de fe y nuestra posición doctrinal, dicen: wow, esta es una de las más bíblicas que jamás hemos visto. Si es que ya hay alta fidelidad, nos toca a nosotros transmitirla de la manera de vida. Por eso usted está aquí reunido. Yo lo bendigo. Siga adelante, esmérese. Si le falta educación, entre a los seminarios que lo están educando a este nivel de alta fidelidad. Si usted es un líder laico que está enseñando a manera de escuela dominical o noche de discipulado, de entrenamiento, dígale al Señor: ayúdame a convertirme en ese portavoz de este mensaje tan precioso, para que vidas sean transformadas y, como dijimos al principio, y conozcan cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Si hacemos eso, de lo demás, el Espíritu Santo se encarga. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bendición haber estado con ustedes. Muchas gracias, Pastor Eliezer. Sin duda, un mensaje bien importante también, este último manera de conclusión. Nos deja un desafío en un trabajo en equipo. Eso de las antenas, ¿verdad? Los maestros que pueden retransmitir el mensaje muy similar al original, que pueden dar esa alta fidelidad, como una iglesia que da cobertura de 360 grados, es un desafío que tenemos, y ahí está la parte del trabajo en equipo. Pastores locales, pastores de distrito que nos acompañan, gracias por estar aquí, porque es importante que juntos escuchemos este mensaje que nos ayuda a preparar maestros en nuestra iglesia local, transmitir el mensaje, y que ellos, junto con ellos, podamos comunicar esta verdad. No nos queda duda que tenemos el contenido que transforma vidas, lo tenemos nosotros, y necesitamos poner manos a la obra en el aprendizaje nuestro, en nuestra propia transformación, y en el capacitarnos, como lo mencionaba el pastor Eliezer hace un momento. Ser intencionales en capacitarnos para poder transmitir este mensaje de verdad. Agradecemos, Pastor, nuevamente, Pastor Eliezer, que nos haya acompañado en este día. La iglesia ha sido bendecida. Como le decía hace un momento, hay muchos amenes, ¿verdad? Como pastores, sabemos que las personas están recibiendo el mensaje a través del amén, de la así sea, a través de algunas preguntas también. Y pues queremos agradecer también a cada uno de los hermanos de las iglesias locales, pastores que nos acompañaron en esta tarde. Gracias por estar aquí. Les animamos a continuar en esta semana de educación y discipulado 2024, renovados. Sin educación no hay transformación. Ayer tuvimos una excelente ponencia, hoy continuamos con una excelente ponencia a través de el pastor Eliezer Bonilla, y el día de mañana también continuaremos en este proceso de transformación para nosotros en este tiempo de renovación. Les quiero compartir este anuncio. El día de mañana a las 6:30, el día de mañana a las 6:30 habrá un tiempo para nuestros niños. Qué importante que nuestros niños también
estén en este proceso de educación, ¿verdad? Entonces les invitamos a prepararse para esta transmisión. Será a las 6:30 p.m. a través de esta página Iglesia de Dios Nacional. Así es que prepárese con tiempo para que sus pequeños puedan estar en esta transmisión, y finalizando, es decir, a las 7, los adultos tendremos un tiempo a través de Zoom. Se nos estará enviando el link acabando esta transmisión, así es que estén atentos a sus grupos de WhatsApp, estén atentos también a esta página. Probablemente en la página se pudiera compartir, pero estemos atentos a este tiempo. Saludos también a todos aquellos que nos acompañaron fuera de México, porque también, pastor, hubo gente de Estados Unidos, de Bolivia y quizá de algún otro lugar. Damos gracias a Dios porque entonces esta ponencia llega al corazón de muchas personas, que es una semilla para continuar en este trabajo de educación en el nombre de Jesús. Nos despedimos de este tiempo. Agradecemos nuevamente al pastor Eliezer Bonilla. Que el Señor le bendiga a usted y a su congregación y en las tareas que el Señor ha puesto en su vida, y que el Señor siga cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros como maestros en la iglesia local. Que haya sido de mucha bendición este tiempo. Les mandamos un fuerte abrazo. Reciban saludos de nuestros líderes nacionales de formación integral, el doctor Javier y la maestra Eli. El Señor les bendiga. Muy buenas noches. Gracias.